político, destacado político colombiano, a quien no tenía el gusto de verle y conversar con él desde el plebiscito por la paz, allá en octubre del 2016, en que en las calles de Bogotá nos encontramos y conversamos por algunos minutos. ¿Cómo le va, senador? Muy buenos días. No sé si son tan buenos días en Colombia. Está atravesando su país un momento bastante crítico y de entrada yo quisiera conocer cuál es su reflexión sobre esta manifestación y esta explosión social que está viviendo el pueblo colombiano en estos momentos. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos. Sí, los días no son buenos en Colombia en estas semanas sobre todo, sino que son difíciles. Hay una suma de una inconformidad que venía ya desde el año 2019, inconformidad con el gobierno y con las políticas públicas del actual gobierno, que se ha agravado por los efectos del COVID-19. El COVID-19, su aislamiento para tratar de controlarlo y todo lo demás, aumentaron de manera importante la pobreza, la desigualdad, el desempleo, paralizaron de muchas maneras el crecimiento económico. Hubo un decrecimiento económico en el último año de más del 7%, y todo eso ha generado un aumento en la inconformidad de los ciudadanos, que empezó a expresarse de manera violenta y pacífica, una combinación de las dos cosas, a partir de una reforma tributaria, una ley que presentó el gobierno de imponer nuevos impuestos. Reforma tributaria mal diseñada, que se ponía a grabar los alimentos, los servicios públicos, se cargaba en la clase media, y todo eso generó un estallido de protestas. La gran mayoría de esas protestas han sido masivas y pacíficas, pero han estado mezcladas con hechos de violencia y de vandalismo que sentimos mucho que se estén sucediendo. Senador, este ha sido el detonante, ¿no? El de la famosa reforma tributaria que la ha planteado el presidente Duque y el Centro Democrático de forma inconsulta, como se lo ha hecho, digamos, en varios países de la región. En Ecuador tuvimos una experiencia similar, allá en octubre del 2019, cuando se trató de, contra viento y mareas, llevar adelante un plan de medidas económicas que implicaba la eliminación de los subsidios a los combustibles y todos los efectos económicos que eso podría acarrear, pero que fue una medida además que no la había consultado el gobierno ni siquiera con sus aliados, que en ese momento eran los gremios empresariales, las cámaras, etcétera. En Colombia pasa algo similar, tengo entendido, pero es un detonante y una chispa que es coyuntural, porque lo que ustedes vienen arrastrando es algo que además es ya estructural en nuestros países, que es una desigualdad, una inequidad de décadas, sobre las cuales los modelos de gobierno de nuestros estados no han podido sacarle la vuelta. ¿Usted cree que la sociedad colombiana se cansó ya del modelo que venía gobernando el país durante todos estos años? Sí, yo creo que eso es lo que ha sucedido realmente. Colombia, hoy por hoy, es el país más desigual de América Latina, medida por el coeficiente de Gini, que mide ingresos. Uno de los más desiguales del mundo, y eso no ha cambiado en los últimos años. Entonces, claro, hay una hartazgo, una inconformidad profunda con esa situación que se expresa de diversas maneras. Y claro, la reforma tributaria, que no buscaba ni siquiera corregir parcialmente la situación de desigualdad, sino agravarla, pues fue un disparador, simplemente un detonante de la situación que estamos viviendo en estos últimos días y que no cesa. Manifestaciones públicas ayer, hubo manifestaciones muy grandes en muchas ciudades del país, casi todas pacíficas, pero el fenómeno es que son manifestaciones muy grandes y muy pacíficas durante el día, y al final del día y al principio de la noche hay actos de vandalismo. Esos actos de vandalismo, que si bien son cuestionables, senador, también de alguna forma se puede conectarlos quizás con los discursos que de manera irresponsable han emitido actores importantes, actores de la política en Colombia. Y quiero referirme específicamente al rol que ha jugado durante estos días el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa figura de Uribe Vélez, ¿qué tan negativa, qué tan nociva es para el actual gobierno en Colombia y para la sociedad también, que está tratando de buscar una salida a este conflicto? Claro, que es muy nociva. El expresidente Uribe
trinó hace muy pocos días que había el derecho de las fuerzas de policía y de las fuerzas militares de usar armas contra los manifestantes. Y eso es una cosa gravísima. Uno puede estar en contra del vandalismo, pero de ahí a autorizar a la fuerza pública a que use sus armas contra los manifestantes, hay una brecha impasable. Definitivamente, por muy difíciles que sean las circunstancias, hay que respetar la vida. Los daños materiales se pueden resolver finalmente, se pueden reparar, pero la vida, una vez perdida, es absolutamente imposible de resolver ese problema causado por la muerte de más de 30 personas en este momento, la mayoría de ellos jóvenes. La postura de Iván Duque, senador Navarro Wolf, el decir, bueno, como ha ocurrido esto, retiro la reforma y se acaba el problema, parecería que no fue la mejor respuesta para esta manifestación y para esta explosión social. ¿Qué es lo que tiene que hacer Duque y cuál debe ser el mensaje político que debe darle al pueblo colombiano para poder resolver el conflicto? El retiro de la reforma tributaria fue una buena decisión, pero no es suficiente. Si lo hubiera hecho oportunamente, tal vez se hubiera parado las protestas, pero se demoró demasiado en hacerlo cuando ya había habido una cantidad de desórdenes muy grandes, muertos y todo lo demás, y ya no fue suficiente. Ahora lo que hay que hacer es un diálogo, pero un diálogo que produce resultados, se produce medidas concretas. Hay en este momento también la solicitud de retiro de un proyecto de modificación del sistema de salud que están tramitándose en el Congreso. Y cada uno de los sectores sociales tiene reivindicaciones específicas y propias. Aquí debe haber una renta básica que se entregue a la población más pobre de manera permanente de ahí en adelante. Y debe haber otras medidas concretas que resuelvan los problemas de pobreza y desigualdad tan graves. Es decir, mire, en Colombia en el 2019 teníamos 30% de la población en condición de pobreza. Hoy tenemos 40.5% de la población en condición de pobreza. O sea, en un año la población aumentó en un 10% del total de los colombianos su condición de pobreza. Entonces, obviamente, pues cómo no va a haber inconformidad cuando la gente está quedando sin la posibilidad de comer 3 veces al día. Entonces hay que encontrar medidas prácticas, concretas, que sean resultado del diálogo, que resuelvan problemas también concretos. ¿Cómo entender que mientras, por ejemplo, en los Estados Unidos, claro, el tamaño de la economía es inmensamente superior a los nuestros, es enorme, pero cómo entender que mientras el gobierno de Joe Biden y el Parlamento en los Estados Unidos está empezando ya a promover precisamente la aplicación de modelos como el que usted citó hace un momento, el de la renta básica, para N cantidad de ciudadanos que están en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza, y pueda eso también generar, digamos, una dinamización en la economía que se ha ralentizado en estos meses últimos, sobre todo a partir de la pandemia. ¿Cómo entender que eso ocurre en los Estados Unidos, que es, digamos, como el paradigma del modelo neoliberal, capitalista, sobre el cual nuestros países o nuestros gobernantes ahora mismo están volteando a ver y se reflejan o quieren reflejarse en ellos? Y acá les cuesta tanto tomar esas decisiones. ¿Por qué acá cuesta tanto para los gobiernos que siguen esa línea del capitalismo poder implementar estos formatos que usted bien señala podrían ayudar a muchísimos ciudadanos en el caso de Colombia o en el caso de Ecuador también a salir de la pobreza o a resolver los problemas más urgentes? Vea el relato de una situación que se está viviendo en Colombia. En el año 2019, el mismo gobierno de Duque hizo otra reforma tributaria, pero a favor de las empresas, disminuyendo los impuestos de las empresas de manera, de manera importante, buscando con eso, teóricamente, generar más actividad económica. Pues eso cuesta un dineral de ingresos para el gobierno. Lo que hay que hacer no es eso. Lo que hay que hacer es derogar esa reforma del 2019 y ese dinero usarlo para llevar subsidios a la gente más pobre. Así también se genera una activación económica porque hay más demanda. Pero aquí lo que pasa es que los gobiernos piensan, yo no sé, con los pies, como se dice aquí popularmente, que piensan con los pies en vez de pensar con la cabeza. Aquí yo solamente derogar
la reforma tributaria del 2019, que le dio una serie de beneficios a las empresas y a los más ricos, tenemos dinero suficiente para empezar a implementar la renta básica. Le quiero consultar al senador Antonio Navarro Wolf, con quien estamos conversando en este momento sobre la situación que atraviesa Colombia, sobre lo sucedido ayer en Miami. Ayer en Miami se juntaron un grupo de políticos, de actores, de analistas, de presidentes y expresidentes, entre ellos el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, que dijo que sus equipos de inteligencia le han pasado información de que las protestas en Colombia son financiadas por Nicolás Maduro, por Venezuela, por el castrochavismo. Esa declaración de Lenín Moreno, que le causa gracia al senador Navarro, a nosotros también, más que gracia, a nosotros nos ha causado vergüenza, déjeme decirle, se lo confieso. Esa declaración ha sido asumida como tal por Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, y Pastrana no sabe que en el Ecuador Lenín Moreno tiene en este momento 4% de credibilidad, es decir, la palabra del presidente de Ecuador en este momento no vale absolutamente nada, un peso. ¿Cómo asumen ustedes y cómo asume usted esta declaración? ¿Qué tiene que ver Venezuela y Nicolás Maduro en las protestas de Colombia? No tiene que ver absolutamente nada, si cada país está enterado en su propia situación interna. Pero aquí la primera noticia que vimos fue esa declaración del día de ayer. Nadie lo ha dicho, nadie lo ha supuesto. Esa inteligencia del presidente del Ecuador no es inteligencia, es brutalidad. Realmente, pues escúchame, te lo digo de esa manera. No hay ninguna información de esa naturaleza y eso no tiene nada que ver con la realidad. Aquí hay algunos grupos organizados de gente que está ejerciendo la violencia, pero son grupos que tienen que ver con digamos, la organización social colombiana. Pueden estar vinculados a algunos grupos, y lo ha dicho la inteligencia oficial, al ELN, pero de ahí a Venezuela no tiene nada que ver, eso es absolutamente falso, absolutamente equivocado. ¿Cómo entender entonces que haya medios de comunicación, incluso colombianos, senador, que repliquen las declaraciones de Moreno y de Pastrana? Obviamente ellos están encargándose de montar un show, de montar un relato, pero fíjese usted que durante la campaña electoral también hubo medios colombianos como la revista Semana que tuvo una intromisión grosera con el proceso electoral de nuestro país, publicando una supuesta denuncia que vinculaba una de las dos candidaturas presidenciales, específicamente la de Andrés Arauz, con supuestos aportes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es el rol también que juegan los medios de comunicación en este momento en su país? Pues hombre, así hay medios que están dedicados a confundir a la opinión pública, a defender al gobierno, generando confusión, y tal vez eso es lo que están haciendo. Pero evidentemente lo que hay es una inconformidad muy grande, muy masiva, muy clara, que no tiene nada que ver con ese tipo de manipulaciones. Yo tengo una duda que quisiera que usted nos ayude a dilucidar. ¿Por qué fue Cali y no Bogotá, la capital política de Colombia? ¿Por qué fue Cali donde se concentró y se convirtió en el epicentro de esta protesta social? Estamos tratando de entender bien la situación de Cali, pero evidentemente pues fue la ciudad donde más complejidad hubo, sobre todo hace unos días. Ya ha venido poco a poco bajando la tensión en Cali, pero estamos tratando de entender esa situación de la ciudad de Cali. Cali tiene muchísimos migrantes pobres, gente de la costa del Pacífico colombiana que han migrado a la ciudad de Cali, y tiene unas barriadas muy pobres y muy afectadas por la situación. Pero todavía no está suficientemente claro el diagnóstico de por qué fue más grave en Cali que en otras ciudades del país. A su criterio, senador, ¿cómo calificar la actuación de la fuerza pública, obviamente a partir también de la visión y la forma y los modos de gobernar de Iván Duque, de cuál ha sido también el rol que jugaba, y usted lo mencionaba hace un momento, totalmente nocivo, tóxico, Álvaro Uribe Vélez, que es además la figura más
predominante del centro democrático, pero lo que está sucediendo ahora en Colombia con ese accionar de la fuerza pública, a los ecuatorianos nos genera mucha inquietud, porque fíjese usted, en este momento la Asamblea Nacional ha calificado ya en el Consejo de Administración Legislativa un proyecto de ley enviado por el gobierno de Lenín Moreno para promover el uso progresivo de la fuerza. Entonces, son cosas que nos inquietan, porque a los ecuatorianos nos dice, bueno, ¿por qué es tan necesaria una ley de este tipo? Regresamos a ver lo que está pasando con el hermano país Colombia y vemos unos excesos desmedidos, una represión que no tiene respeto alguno por los derechos civiles. Entonces, ¿cuál es su análisis, su reflexión también sobre el accionar de la fuerza pública en este momento en Colombia? Ha habido sobrepasos de ejercicio de autoridad repetidas veces. Muchas veces ni siquiera con el uso de armas de fuego, sino de otro tipo de armas que no causan la muerte, pero por ejemplo, hay 17 jóvenes que han tenido daños en sus ojos. Pero esto sucedió también en Chile, por ejemplo. En Chile, cuando hubo las protestas del año pasado, estaba sucediendo lo mismo. Usaban una serie de armas no letales o de menor letalidad que no mataban, pero generaban daños cuando la disparaban directamente a la cara de los jóvenes que estaban en las protestas. Ayer hubo algo interesante. El alcalde de Bucaramanga, una ciudad de casi 1 millón de habitantes en su área metropolitana, decidió que ayer, siendo día de protestas llamados por los organizadores del paro, que fueron muy grandes, no saliera ningún policía de la calle en la ciudad de Bucaramanga y no hubo ningún desorden. No hubo ningún hecho de vandálico, no hubo ningún herido, hubo marchas grandísimas y pacíficas. De manera que está claro que no siempre, pero en algunos casos, miembros de la fuerza pública han actuado de manera totalmente exagerada contra los manifestantes. Acá, en octubre del 2019, 20 personas perdieron sus ojos durante las protestas con, situaciones similares a las que está pasando en Colombia. 20 personas. Senador, hay un informe de la Comisión de la Verdad que habla incluso de 6 ejecuciones extrajudiciales. Y yo le cito esto de octubre, también para poner un poco en contexto y ya ir cerrando el diálogo con el senador Antonio Navarro Wolf, porque en Ecuador el gobierno de Lenín Moreno se tardó 13 días, 2 semanas. En ciudades como Quito, como Guayaquil, vivimos en toque de queda, con restricciones a la movilidad, con una explosión social muy fuerte, muy potente, con también unos brotes de violencia generados por la fuerza pública, pero obviamente también por algunos infiltrados en dichas manifestaciones. Pero se demoró 13 días del gobierno de Moreno en sentarse a conversar. ¿Por qué Duque se demora también tanto en convocar a la dirigencia del paro para sentarse a dialogar y buscar una vía que le dé salida a la crisis política de Colombia? Bueno, el comité de paro y el gobierno tienen cita ya el próximo lunes 10 de mayo. Van a reunirse. Lo que pasa es que el comité de paro es, una voz de convocatoria, pero hay muchísimos más marchantes y muchísimos más protestantes que los se puede dirigir y orientar el comité de paro. Pero bueno, ya empezó el diálogo, está bien que así haya sido. Debían haberse sentado esta semana, pero el gobierno dice que el comité de paro fijó la fecha del 10, el lunes próximo, seguramente para darle a estos días de este fin de semana el tiempo suficiente para que las movilizaciones pudieran continuar y no se fueran a sentir mal interpretadas en una reunión entre el gobierno y el comité de paro. Pero evidentemente esto debía haber empezado hace mucho más tiempo. Hubo que forzar, empujar, volver imperativo la necesidad del diálogo a partir de las movilizaciones. Pero bueno, esperemos que esos diálogos den resultados, que no sean diálogos simplemente perdidos, porque evidentemente ya los efectos de lo que ha pasado sobre la sociedad colombiana, sobre todo sobre ciertas ciudades, son muy negativos y ya empiezan a tener problemas de desabastecimiento de alimentos, de medicamentos en estos días de COVID, de oxígeno, varias ciudades de Colombia. Entonces, evidentemente, es esencial que el diálogo produzca resultados para que podamos ir desmontando
toda la situación de protesta que estamos viviendo. ¿Qué nivel de importancia tienen en este momento voces como la suya, senador, como la de Antanas Mockus, la de Gustavo Petro, la de Fajardo, como para poder convocar a que estos diálogos, digamos, cobren un nivel de importancia mayor y quizás se los haga de forma más acelerada, ¿no? Más rápida para poder resolver estos conflictos? Pues el gobierno tiene su propia manera de enfrentar el diálogo. Ya lo hizo en el 2019 sin muchos resultados. Esperamos que esta vez oiga más las voces de gente como las que usted ha mencionado. 8 de la mañana con 27 minutos. Le queremos agradecer muchísimo a Antonio Navarro Wolf, senador colombiano, expresidente de la Asamblea Constituyente también de Colombia, uno de los referentes que tiene la política del vecino país, con quien hemos tenido el gusto de conversar en esta mañana para conocer más de cerca también cuáles son, digamos, las condiciones en las que está enfrentando el pueblo colombiano esta situación y esta crisis política, social y económica a la que ha llevado el gobierno de Centro Democrático y de Iván Duque. Muchísimas gracias, senador, un fuerte abrazo, muy gentil. Muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los ecuatorianos en estos días en que esperamos que el COVID vaya cediendo, porque todo esto está poniendo en segundo plano algo que es unas olas de muertes y de contagios de COVID que son muy graves para todos nosotros. Un saludo especial. Lo propio para usted.